Bueno, vamos con los ejercicios de traducción entonces. Tema preposiciones, Wechselprepositionen. Acá una oración que parafraseado del Zaratustra. Er verlässt seine Heimat und geht ins Gebirge. Bien, ahí la preposición. Ya pueden ir sacando algunas conclusiones. Vamos por paso. Entonces, ¿qué hago siempre? Busco el verbo. ¿Cómo hago? Y sé esta regla. Posición número 2, los verbos. Acá encuentro entonces el verbo verlassen, ¿no? El sujeto lo tengo acá en un pronombre personal, al lado, el, tercera persona, el singular. Él abandona, está en presente. El texto está en pretérito, pero ese es el tema, de la clase que viene. ¿Qué tenemos acá? Heimat, la tierra natal, y un pronombre posesivo. Fíjense, ¿no? Lo que siempre les recalco del pronombre posesivo, que tienen un objeto de la posesión, un sujeto. Vayan a la tablita de los pronombres posesivos. Sein corresponde con este sujeto, ¿no? Tercera persona del singular, su de él, su tierra natal, o su tierra, pongamos, ¿no? Él abandona su tierra y va, fíjense, el verbo, ¿no? Una dirección, wohin, ¿a dónde va? Y esto, la respuesta a esa pregunta, ¿a dónde va? A la montaña, ahí tenemos la preposición a la montaña. Tenemos entonces la preposición esta, Gebirge, si tenemos que, yo les pregunto, por ejemplo, Gebirge, ¿qué género tiene esta palabra en alemán? Bueno, es bastante fácil responder a esto a partir de observar la preposición y qué fenómeno se ha dado acá de contracción, ¿no? O sea, in das es lo que tenemos acá. In das. Que va a ser lo que contrae en ins. Bien, esto que contrae así, nosotros sabemos que in es una preposición de estas bi, habíamos dicho. Pueden tener entonces o dativo o acusativo. Y como responde a la pregunta wohin geht er, ¿no? Ins Gebirge, sabemos que el wohin siempre aparece vinculado al acusativo. Y sabemos que si tenemos que es das en acusativo, y sabemos que el neutro es neutro, ¿no? El acusativo y el nominativo neutro son exactamente iguales. Por lo tanto, también el nominativo va a ser das Gebirge. Y eso es lo que voy a encontrar si voy al diccionario y busco Gebirge. ¿Sí? Neutro. Gebirge, Gebirge. En plural es igual. Pero acá nunca me confundo con el plural porque acá me está dando, ¿no?, el artículo definido. Y va a la montaña. Esta distinción no la hace así en castellano, porque si dijéramos, bueno, Zaratustra luego, posteriormente de esta acción, está en la montaña, bueno, sí cambia, ¿no? Con la preposición en la montaña. Va a la montaña y está en la montaña. En alemán es donde no cambia la preposición, pero sí va a cambiar el caso del sustantivo que aparece, del artículo, mejor dicho, del sustantivo que aparece, que acompaña, del artículo que acompaña al sustantivo que viene después, en este caso montaña. Él abandona su tierra y va a la montaña. Bien, la que sigue. Ich möchte mit der Morgenröte aufstehen und vor die Sonne hintreten. Bien, primero que hago, entonces miro la oración, trato de identificar ahí elementos más generales que me permitan por ahí decir, bueno, hasta acá tomo y hago el análisis y después sigo con lo que viene. Y estos generalmente son comas o conectores como und, oder, conjunciones de ese tipo.
acá aparece und. Entonces el und puede estar o enumerando o puede estar conectando dos oraciones principales. Y también lo que habíamos visto en en los ejemplos anteriores, en videos anteriores, es que muchas veces en la oración que viene después, ¿no? Ya identificamos acá este conector, lo marcamos, para decir, bueno, voy a analizar primero hasta acá, y una vez que tenga resuelto esto y traducido, voy con lo que sigue. Pero estoy señalando que en videos anteriores veíamos cómo en esta oración que sigue después, que está conectada esta primera mediante esta conjunción, bueno, el verbo posiblemente apareció ya en la primera oración. Y este es un caso también de esto. Porque bueno, creo que es la misma oración incluso. Pero, ¿qué tenemos acá entonces para decir si seguimos la misma pauta de análisis que en la primera oración? Vamos a la posición número 2 a ver si nos aparece el verbo. Sí, esto nos dice que es una oración principal. Ojo, ya vamos a ver subordinaciones a partir del video 10, por ahí, 10, 11. Lo marco acá con rojo. A este también lo marco acá con rojo. ¿Qué tipo de verbo tengo acá? Es el verbo mögen, ¿no? Que aparecía digamos, en la lista junto con los verbos modales. ¿Qué significa eso? Que va a haber otro verbo. Tiene que haber otro verbo. No necesariamente, porque yo puedo decir ich möchte Wasser. Y se supone que estoy diciendo ich möchte Wasser trinken. Quisiera beber agua. Pero acá sí los tengo, están marcados. ¿Y qué pasa? Cuando sabemos también a partir de la gramática que con el verbo modal va un verbo infinitivo al final de la oración. Por eso también esto de marcar acá el und como, bueno, acá termina una oración y luego viene otra, después con esa conjunción. Entonces ya identificamos fácilmente el otro verbo. Lo pongo en azul. Ich möchte mit der Morgenröte aufstehen. Y esto es como un complemento de tiempo que va a aparecer acá con una preposición. ¿Qué es esta preposición? Que las voy a ir marcando con verde a las preposiciones para que ustedes después ya las vayan pensando dentro de estas categorías con el cuadrito acá, ¿no? Remítanse siempre a este muy buen cuadro de internet, esquema, ¿no? Como diagramas de Venn, no sé cómo se llaman ya. En lógica se ven estas cosas, ¿no? Como S, P, S y P. Acá, ¿no? Entonces mit lo vamos a poner obviamente acá en los que van solamente con dativo y antes había aparecido in. Acá para la traducción. Bien, ich möchte mit der Morgenröte aufstehen. Es un vocabulario que yo conozco ya de las listas que fui estudiando de verbos y sustantivos. Así que bueno, acá este complemento es de tiempo, obviamente, ¿no? Porque es con la aurora. Esta es una preposición de dativo, ¿no? Es die Morgenröte en nominativo, der Morgenröte en dativo. Yo quisiera... Bueno, un poco absurda el sentido. No está así en Zaratustra, obviamente, ¿no? Yo quisiera... Y ya pongo el verbo del final, ahí nomás. Levantarme. Levantarme con la aurora. Y... Bueno, veamos qué pasa acá. For die Sonne hintreten. Ya les aclaré el misterio, ¿no? Así que el verbo principal de esta segunda oración también es möchte, ¿no? Ich möchte vor die Sonne hintreten. Fíjense el hin, ¿no? Hintreten tiene varios significados también, pero es pararse, es ir a pararme o colocarme, ir a pararme, ¿no? Y pararme delante, pararme. For die Sonne. For die Sonne está la preposición, que es una Wechselpreposición también. Y como hin es como un wohin, ¿no? ¿Dónde quisiera ir a pararme? Bueno, delante del sol. Responde entonces a la pregunta wohin y pararme. No sé si es delante o ante el sol. Ante el sol, pongamos. Ante el sol. Está bueno también para pensar el castellano, ¿no? Ante, delante, esas cosas que yo, por ejemplo, no las sé. Pero por ahí cuando uno tiene que traducir,
considera de nuevo esas cosas. Bueno, esto que les decía Goethe, ¿no? Uno no entiende el lenguaje propio si no conoce lengua extranjera. Entonces, o lenguas extranjeras, mejor dicho, porque pasa mucho que uno estudia inglés y empieza a reflexionar sobre el castellano, después estudia alemán y empieza a reflexionar y a entender mejor la gramática del inglés, después estudia otro idioma y así, ¿no? Se va dando ese proceso de dialéctica entre los lenguajes extranjeros, que es a la vez una dialéctica con el propio idioma, y la forma de entender el mundo, ¿no? Si es que el lenguaje determina esa forma de experiencia. Em, o al menos en algún punto yo creo que sí, no sé si totalmente, pero sí. Y la amplía entonces, ¿no? El estudio de lengua extranjera. Pero esto, ¿no? For disone ante el sol tiene el sentido ese de, como hay una idea de personificación, mientras que delante del sol es como una idea más, bueno, no sé si estoy chamullando, pero se para ante el sol para decirle algo, hay como una personificación del sol, mientras que delante del sol es, bueno, se quemaría, ¿no? Sí. Yo quisiera levantarme con la aurora y pararme ante el sol. Bis die Weißen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh sind. Esta ya la habíamos considerado en el video anterior, ¿no? Toda esta parte yo les decía, bueno, acá esto ya lo habíamos analizado, porque el pronombre posesivo este va con el caso genitivo. Y como esta estructura se repite de nuevo acá, de nuevo un genitivo, nada más que Torheit es una palabra del género femenino, Heit, mientras que Reichtum, como termina en tum, es del masculino, y sabemos que en el genitivo, acá también está la marca también de cada uno en el género, ¿no? O sea, en el pronombre posesivo, este va la marca del género, y lo mismo pasa acá, ¿no? Del genitivo femenino y del genitivo masculino. Y también habíamos visto en el cuadrito, cuando estudiamos los casos, que las palabras del género masculino y del género neutro, los sustantivos, mejor dicho, agregan al final una S, que está ahí. Y qué otra cosa más habíamos visto, bueno, el wieder einmal, esta forma que era de nuevo, ¿no? Entonces nos queda entender como esto también, bis die Weißen, creo que había puesto bis die Weißen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh sind, que es una, está subordinada acá, por eso el verbo aparece al final. O sea, dice algo, quiero repartir y regalar mi sabiduría hasta que los sabios y los pobres se regocijen de su riqueza, bla, bla, bla. Por eso el verbo al final. Por eso también no sigo la estrategia del principio y no ahondo por ahora en la cuestión esta de subordinación, porque no los quiero marear. Bien, ¿qué tenemos entonces? Si ustedes comparan esto que estoy diciendo y si estudiaron lo que presenté en el video anterior, la novedad acá, el elemento que se agrega es este, unter den Menschen, donde va a aparecer una Wechselpreposición, unter, perdón, ¿no? Unten es un adverbio de lugar, ¿no? A ver. Unten, sí, adverbio abajo. Claro, como abajo y debajo, creo, ¿no? Bis die Weißen unter den Menschen. Entonces, ¿qué caso tengo acá? Menschen. Estoy pensando cómo es con endeclinación. Hay un tema que se llama endeclinación en alemán, que ya lo vamos a ver también, muy lindo. Pero es de cursos más avanzados, ¿no? Menschen, no. Menschen no es con endeclinación. Bueno, voy al diccionario. Tengo acá Mensch, ¿no? Masculino. Menschen en el plural. Menschen. Y esto es lo que tengo acá porque, digamos, claro, creo que en algún video dije el den, señal inconfundible del acusativo masculino. Y en realidad no, porque el dativo, digamos, pensándolo
artículos definidos, ¿no? El artículo, si vamos al cuadrito de nuevo de los artículos y los casos, el dativo plural es den también. Entonces ahí se da una ambigüedad. Tengo el acusativo masculino den y el dativo plural den. Entonces tengo que dirimir la cuestión ahí como es. Pero el diccionario me resuelve esta cuestión porque sería den Mensch, al hombre, ¿no? Si fuera acusativo, singular. En cambio tengo den Menschen, por lo tanto es dativo. Unter den Menschen, entre los hombres. Fíjense lo que les decía antes, no siempre es la traducción. Creo que yo decía cuando veíamos el cuadrito ¿no? Acá. Unter den Menschen, debajo, no sé, no es debajo de acá. Entre los sabios, entre los hombres, de nuevo o una vez más, de su estupidez. A ver, bis, acá hay otra también, esta sí la habíamos visto. No sé si se había aclarado. Sí, creo que sí. Bis también es una. Si vamos al cuadro este de nuevo. Vamos acá. Bis está en acusativo. Solamente va a tener acusativo. Y este es un acusativo plural. Die Weisen, ¿no? Tiene el sentido temporal de. Ah, mierda. Hasta que los sabios. Acá hago. Se van a dar cuenta que en muchos videos hago como una traducción más ordenada, diciendo, bueno, a ver, paso 1, verbo, posición 2, está ahí, no está. Y otras veces hago una cosa más rústica, ¿no? De decir, bueno, a ver, ahora como luchando con armando el rompecabezas de una manera más, como sin tantas reglas, que es una manera de proceder también a veces. No es la mejor, pero digamos, se puede llegar también. Hasta que los sabios entre los hombres, una vez más, pongamos acá, una vez más, wieder einmal, esto estoy traduciendo, una vez más, el genitivo acá, ihrer Torheit, decíamos que era de su, ¿no? De su torpeza, estupidez, vamos, estupidez, necedad, no sé, no me acuerdo qué era Torheit exactamente, y los pobres, una vez más, de su riqueza, contentos estén. Sind, sabemos que en alemán es como en inglés, no tienen esta distinción entre ser y estar que tenemos en español. Y es del español el estar, ¿eh? Ojo. Bueno, no importa. Quería cambiar esto que me sale con el rojo abajo y me molesta que aparezca en los videos, pero después subo los documentos en PDF a los grupos, al grupo de Facebook para que lo puedan descargar y ahí ya no hay ningún problema, está más prolijo. Pero bueno, si no pierdo tiempo y los distraigo. Bien, ¿qué tengo acá? Ya la traducción está bien así de esa manera. Lo único que hay que hacer es acomodarlo un poco y ver si sacamos algunos elementos, mejoramos, hacemos... acomodamos los verbos un poquito. Entonces sería hasta que los sabios entre los hombres una vez más o vuelvan a estar, vuelvan a estar contentos con, fíjense cómo cambia, incluso reemplazo con una preposición. Acá el genitivo con su estupidez, y los pobres con su riqueza.
Yo creo que queda una traducción que no bastardea el sentido ni la gramática. Bueno, digamos, sí, cambia la gramática, pero no, no tergiversa nada y bien expresada en castellano, ¿no? En un castellano que se puede leer y que es llano y que no empieza a jugar al poeta con... hay que estar a la altura de Nietzsche también, ¿no? Hasta que los sabios entre los hombres vuelvan a estar contentos con su estupidez y los pobres con su riqueza. Aparte de todo lo que aparece en el texto, me parece que esta es una de las frases un poquito más lindas. No, más lindas, no sé si más lindas, son todas lindas, pero y las figuras que aparecen son todas lindas, pero es una que a mí me hace pensar bastante, ¿no? Y los pobres con su riqueza, listo, ahí la dejo. Ustedes pueden proponer alternativas también. Du steigst in die Tiefe, du gehst hinter das Meer und du bringst der Unterwelt Licht, du überreiches Gestirn. Bueno, acá hay varias oraciones, vamos viendo las comas, ¿no? Que son los elementos que yo decía, bueno, vas teniendo como pautas de dónde decir hasta acá, ¿no? Para que no sea un choclo de oración inmensa. Y fíjense, 2 renglones no es nada. Vayan a Kant, ya que para despertar un poquito la curiosidad del alemán filosófico, vean un poco también textos de otros autores, ¿no? No se queden solamente con Zaratustra, vayan, hay tantos filósofos alemanes y de habla alemana, y vean, ¿no? Por un lado van a tener, no sé, filósofos como Wittgenstein poniendo las proposiciones, ¿no? Del Tractatus, que son más o menos breves, y después tienen textos como la crítica a la razón pura, que cada párrafo es una sola oración con subordinación, es como, ese estilo. No sé, o Hegel, ¿no? Trabajen así también, sirve mucho. Sirve mucho para entender también, ya ver nomás los textos de Hegel y uno va reconociendo, ¿no? Dialéctica, certeza sensible, no sé, ya te vas dando cuenta de qué está hablando, mucho más fácil que con un texto en castellano, por el solo hecho de que se escriben en mayúscula los términos. Y esto de los compósitas que les decía, ¿no? También es como ya empezar a reflexionar sobre los términos filosóficos. Bien. Esto, decía las comas y los conectores, ¿no? Und acá que nos permite separar quizá. Entonces vamos con esta primera. Du steigst in die Tiefe. Verbo. Sujeto, el pronombre. Vieron que aparece mucho, ¿no? En los ejemplos que yo pongo esto, el sujeto como un pronombre al lado del verbo que está en segunda posición. Tú, pronombre personal. Du steigst, esto es como bajar, ¿no? En este caso era bajar. Du steigst, ¿dónde? ¿No? Y la pregunta, ¿dónde? En este caso en alemán es dirigirse a un lugar, ir a un lugar, bajar a las profundidades. O sea, responde a la pregunta wohin, por lo tanto, a la preposición que va vinculada a esa cuestión de espacialidad y traslación en el espacio, acompaña el caso. El complemento viene con acusativo, die Tiefe. Tiefe es el plural de tief. No, Tiefe es el adverbio. No, el adjetivo, siempre me olvido. Tief. No, sí. Tief es el sustantivo neutro. Y Tiefe. No, bien. Tiefe, in die Tiefen. En la profundidad. Acá está en. Este está en. Die Tiefe está en singular. Lo pueden ver acá. Pasa que, claro, tienen la palabra tief. Fíjense, en meteorología es una depresión, o sea, está con profundidad también. Significa una profundidad, una depresión. Pero acá la palabra es neutra. Y el plural es tiefs. Entonces, ¿qué pasa? No podría ser el plural. Yo sospeché que era el plural, ¿no? Yo pensé, la palabra es tief. Pensé en esta.
TIF neutro, y me fijé en el plural, tendría que decir TIFs acá. Entonces sería acusativo. Es acusativo, perdón, pero sería la palabra TIF. Y entonces el plural ya la descarta, el plural de TIF es TIFs. En cambio, el plural de TIF, TIFE, que es femenino, DITIFE, es TIFEN. Profundidades, ¿no? TIFE. Entonces acá sí, femenino y el plural es TIFEN. Profundidad, profundidades. Por lo tanto, acá tendré que decir in die Tiefen. Y dice in die Tiefe es singular. Du steigst, tú bajas a la profundidad. ¿Sí? Seguimos. Du gehst, de nuevo fíjense, gehen, el oro gehen, comen, todo eso. ¿Hacia dónde, no? Porque nosotros en castellano decimos ¿a dónde? ¿Vas? ¿A dónde vas? Wohin? Hinter das Meer. ¿Qué es eso? Una Wechselpreposición. Hinter, detrás. Vas, ya no repito el pronombre. Vas detrás del mar. Wohin, o sea, das Meer va a estar en acusativo. Y, de nuevo, du bringst. Ahí se podría haber borrado esto también. Du steigst in die Tiefe. Du gehst hinter das Meer und bringst, ¿sí? Y ¿se acuerdan que les decía en algún video, me preguntaba yo, bueno, siempre tiene que ir con acompañado el verbo de un sujeto, por ejemplo, el pronombre personal, y creo que hablamos de es regnet, ¿no? Estos tipos de verbos que son como el equivalente a los impersonales en otros idiomas. Y llueve, por ejemplo, ¿no? Que en castellano decimos llueve y no ponemos el sujeto, no decimos como algo o eso o hay, no sé, el cielo llueve, no. En cambio en alemán es regnet, y cuando preguntamos qué es, con qué hay que identificar ese pronombre, qué está sustituyendo ese pronombre. Y bueno, no hay, ¿no? Un sujeto así identificado, un abstracto, es abstracto. Como es gibt también, ¿no? Creo que esto les gusta también, sí, a los heideggerianos, por el es gibt, juega con ese también, con el es, y también a los levinasianos, ¿no? Con el hay, con el concepto de hay abstracto, porque es el ilia sí, de Levinas, del francés, ¿no? El hay, ilia. Tú bajas a la profundidad y vas detrás del mar y llevas, verbo transitivo que llevas, luz, ahí está Licht. Der Unterwelt, ¿qué es ese der Unterwelt? Llevas qué y a quién, ¿no? Y qué nos da el a quién, el objeto indirecto, que está siempre en dativo. Welt, palabra femenina. Die Welt, dativo. Der Welt, al inframundo, o al bajo mundo. Al bajo mundo. Al bajo mundo. Tú, astro, creo que ponen astro pletórico. Überreich. Capaz que sí, ¿no? Opulento, riquísimo, ubérrimo. Literal dice ubérrimo. Bueno. Überreichlich. Sobreabundante. A ver, muchas veces vamos al diccionario y la palabra no nos gusta, no nos convence, no es la que va, pero todas estas entradas también nos aclaran mucho acerca del sentido del texto, porque lo que dice después, ¿no? Con esta figura y esta comparación que hace con el sol es, bueno, este vaso, refiriéndose a Zaratustra a sí mismo, este vaso está también colmado, ¿no? Quiere desbordar, es überreichlich, se ha traspasado, se ha transformado. Y aparece esto también, la misma metáfora. Tu astro que ponemos. Überreich. Astro. Überreich. ¿Cómo era Überreich?
riquísimo. Bueno, tu astro, riquísimo. Bueno, si fuera una traducción para editar tendremos que pensar muchísimo más, ¿no? Ir a otros diccionarios, lo cual es un ejercicio excelente. Háganme caso, ¿no? Esto les va a dar rigor también a la hora de trabajar en filosofía, en todo lo que tenga que ver con análisis de texto, interpretación, para afilar también el pensamiento propio, ¿no? Poder pensar en cualquier lengua, cualquier cosa. Em, Eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? De los idiomas. Yo creo que este tipo de acceso también mata el dogmatismo, ¿no? Y el fanatismo, que no sé por qué se genera también eso en los círculos académicos, sobre todo como, no sé, todo el tiempo yo leí una vez un paper de un pensador que me gusta a mí, que es Lucrecio, que bueno, Lucrecio, pensador latino que toma la filosofía de los epicúreos, ¿no? Y dice, a mí me interesa mucho, tiene un libro que se llama De Rerum Natura, o sea, la naturaleza de las cosas. Sí, la naturaleza de las cosas. Bueno, De Rerum Natura. Eh, y es una explicación con la filosofía de los epicúreos, de todos los fenómenos o de muchísimos fenómenos naturales, con la idea esta de que el conocimiento aleja el temor irracional y entonces es como que no hace falta la religión, ¿no? Porque si sabes cuál es la razón de los fenómenos, entonces ya no hace falta, digamos, muchas cuestiones que tienen que ver con los milagros, ¿no? Los terremotos, por ejemplo, y demás con una explicación racional ya quedan descartados, pero también con el concepto, digamos, la actitud ante eso, la actitud ante el mundo, ¿no? Que posibilita el conocimiento de las cosas, de cómo funciona la naturaleza. Y tiene el concepto de Klinamen, que es un concepto de que aparece ya en la filosofía de los epicúreos y que tiene que ver con la espontaneidad, ¿no? O el espontaneísmo, y que tiene que ver también con el indeterminismo. Y a mí me gusta porque, bueno, yo creo que es como una protocuántica, ¿no? Digamos, no es que ahí está la cuántica en germen porque ninguno de los físicos de la cuántica, sí, Heisenberg en algún momento habla de los epicúreos y eran tipos que conocían muy bien, tenían nociones de filosofía, de historia de la filosofía, ¿no? Pero, digamos, no es que empieza ahí. Pero, bueno, uno sí busca ese tipo de conexiones de cuando estudia historia de la filosofía. Sin embargo, bueno, lo que quería decir es que es como ya no se trata de pensar los fenómenos, sino que es ya quedarse con Lucrecio, con Nietzsche, ¿no? Y escribir papers que son tal concepto en Lucrecio, tal concepto en Nietzsche, y así, y ya uno no piensa más. En cambio, cuando me parece que tener este acceso a los textos y también poder darlos vuelta, poder parafrasearlos, poder deconstruirlos de esta manera, ya es como que también tomas una distancia, ¿no? Respecto al pensador y ya no sos más nietzscheano. Eh, o dejas de creer cosas como en el lenguaje está el pensamiento, así. Bueno, yo había dicho antes, determina así una experiencia, pero no tiene por qué condicionarla tampoco, ¿no? Creo, no sé, no sé. Em, Vamos con la última. 10 Jahre kommst du hier herauf zu meiner Höhle. Bueno, voy a hacer otra cosa ahora. Em, ¿Por qué puse esto tan difícil? No sé. Zu. Quería buscar las preposiciones y me topé con este herauf que... Acá hay una preposición. La zu, que habíamos visto ya en la clase anterior, era
Em, Me quedé pensando en todo lo de Lucrecio y eso, la determinación del lenguaje respecto al pensamiento y la libertad de pensar. Bueno, Zu meiner Höhle. ¿Qué habíamos dicho? Zu, según lo que habíamos estudiado, me remito de nuevo al cuadro, ya no lo pongo porque ustedes lo pueden hacer solos. Zu meiner Höhle. Em, la filosofía tiene que ser una actividad libre, o sea, no puede estar determinada así por un lenguaje, ¿no? Tampoco, tiene que ser un lenguaje instrumental. Perdón, Heidegger, pero me parece lo mismo que la tecnología o la técnica. Zu meiner Höhle es una preposición de dativo, por eso acá está el pronombre posesivo este con la indicación del género acá de Höhle, ¿no? Que en nominativo es die Höhle, en dativo es der Höhle, por lo tanto, en la declinación también del pronombre posesivo es así. 10 Jahre kommst du hier herauf zu meiner Höhle. Este herauf es el que complicaba, no importa. Ahora sí, vuelvo a la forma tradicional de análisis. Tengo el verbo en posición número 2. Acá un complemento de tiempo, bien fácil de entender, ¿no? 10 años. Se me cambia la letra, me mata. Copiar. 10 años. Kommst du. Creo que acá Heidegger pone bist du gekommen, no sé, utiliza otras formas de tiempo en el verbo, pero nosotros hasta ahora vimos solamente el presente. La próxima clase es el pretérito y después ya viene el perfect. Y en videos futuros vamos a ir estudiando ya las formas, hay un montón de formas, ¿no? A ver, solamente para que tengan una idea, voy acá a esta página del conjugador que yo utilizo, ¿no? Reverso conjugación, que está en todos los idiomas, de paso. Fíjense, ¿no? Tiene en los modos y los tiempos también. Fíjense en el indicativo, el futuro, que creo que no los vimos todavía, lo presento con el Verden, el pretéritum, que es el tema de la clase que viene, el pasado simple, el perfect, que es el pasado compuesto, perfecto simple, creo, que se le llama también el pluscuamperfecto, el futuro 2, que es un tema ya de ¿cómo se llama este? De curso avanzado, donde se ponen los típicos ejemplos del cambio climático, ¿no? Bueno, en 20 años la Tierra ya habrá, y es como, tiene algo de pasado, también una hipótesis hacia el futuro que utiliza el perfect también, ¿no? Buenísimo para pensar todas las cuestiones del tiempo. Bueno, acá en el Conjunctive tenemos que ver los modos también, obviamente. Tenemos el Conjunctive 2, o sea, miren todo lo que tenemos que estudiar todavía, ¿no? Vamos acá. Pongo esto en presente. 10 años vienes, o sea, no va a tener mucho sentido acá la traducción. Vienes tú aquí arriba, a ver cómo pones Herauf, hacia arriba. Miren qué interesante esto, ¿no? Porque uno no tiene que quedarse con esto a dirección, acusativo, posición, dativo, no, depende de la preposición también, porque zu era una de esas preposiciones, lo habíamos dicho, que indicaba hacia dónde, un movimiento. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la naturaleza de esta preposición? Y bueno, rige dativo. A mi cueva. 10 años vienes tú aquí arriba, o sea, tú viniste. Nos tomamos esa licencia acá, seguramente Nietzsche utiliza una forma de pasado. 10 años viniste y podemos sacar porque en castellano ya está, ¿no? En el verbo implícito. Aquí arriba a mi cueva. Bien. ¿Y esto por qué va acá? Bien, bueno, esas son las oraciones. Marqué acá entonces las preposiciones. Se las marco también en castellano para que vean qué hicimos, cómo las fuimos traduciendo y vayan pensando. Este es un tema lindísimo, ¿no?
Fíjense también que podemos ir muchísimo más rápido al traducir, porque ya, bueno, yo, presenté el tema de los sustantivos, son 40 sustantivos, no sé cuántos, se estudia bastante rápido y después ya cuando empiezan a aparecer en las oraciones y se repiten, uno ya lo entiende, o sea, ni siquiera es que tiene que estar repitiendo como loro la lista de los sustantivos, ¿no? Morgenrute, que tengo que marcar acá. Y con la gramática también empiezan a aparecer técnicas de traducción que son siempre iguales, ¿no? Verbo en posición número 2, etcétera. Verbos que se repiten también, entonces uno ya les pesca rápido el sentido. Gehen, ¿no? Gehen, un verbo importantísimo. Si yo les digo tienen que aprender gehen, fahren y una lista de verbos que son muy comunes y les digo estudienlo de memoria así nomás y no lo tienen en ningún contexto ni con paráfrasis, seguramente hago una prueba y les va mal. Mention wieder está la preposición acá, unter, entre, verde y acá, ¿no? Esta que era de acusativo exclusivamente. Y con eso ya he marcado todo, pienso. Tú bajas a... y detrás. Bueno. O sea, yo lo que haría es después ya concentrarme en las oraciones estas, ¿no? Para reflexionar a partir de eso. E ir entendiendo toda la gramática que aparece. Y si ustedes toman uno de estos videos, este video, y analizan toda esta gramática, y lo tienen claro, lo que viene después, y lo tienen que sacar bastante rápido también. Incluso yo diría, pueden ir yendo ya al texto original y viendo un montón de cuestiones. Y ahí también van a ir apareciendo las otras cosas que todavía no conocen, ¿no? Pero después cuando ya las estudiemos, bueno, ya hubo una anticipación de eso. Bueno, les mando un abrazo. Seguimos en el próximo video con Preteritum. ¿Mm?